Desde sus orígenes, el fenómeno del tráfico sexual de personas ha aparecido esencialmente vinculado a las mujeres. No es casualidad que el nombre con que fue conocido, regulado y después penalizado haya sido el de trata de blancas, en tanto que sinónimo de comercio transfronterizo de mujeres. Con ese significado se inicia el proceso de su reconocimiento internacional a fines del siglo XIX, hacia 1881, en Gran Bretaña, institucionalizándose en una conferencia internacional celebrada en París en 1902. A partir de entonces, los distintos textos de la Sociedad de Naciones contuvieron referencias explícitas a las mujeres a través de esa expresión, trata de blancas, que paulatinamente irían incluyendo también a los niños hasta que los convenios posteriores a la Segunda Guerra Mundial, desde 1949, las acabaron sustituyendo por menciones indiscriminadas a personas o seres humanos. Sin embargo, hoy como ayer, nadie niega que los sujetos, o quizá mejor objetos privilegiados de esta clase de tráfico ilegal, tan fuertemente relacionada con el mercado de la prostitución, siguen siendo las mujeres. No en vano, de las escasas definiciones existentes en torno a la trata de personas, la de la Asamblea General de las Naciones Unidas se refiere específicamente a ellas cuando describe ese fenómeno como el movimiento ilícito y clandestino de personas a través de las fronteras nacionales e internacionales, con el último fin de forzar a mujeres y niñas a situaciones de opresión y explotación sexual o económica, en beneficio de proxenetas, tratantes y bandas criminales organizadas, así como otras actividades ilícitas relacionadas con la trata de mujeres, por ejemplo, el trabajo doméstico forzado, los matrimonios falsos, los empleos clandestinos y las adopciones fraudulentas. Otras referencias específicas a la mujer se contienen también dentro de la Unión Europea en las resoluciones del Parlamento Europeo sobre la campaña de tolerancia cero frente a la violencia contra las mujeres del 16 de septiembre de 1997, o sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual de 16 de diciembre de 1997, y en las comunicaciones de la Comisión sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual y sobre nuevas medidas en el ámbito de la lucha contra la trata de mujeres de 20 de noviembre de 1996 y 9 de diciembre de 1998 respectivamente. Una primera idea clave. Muchas cosas han cambiado, sin embargo, desde las últimas décadas del siglo XX. No solo ya la fisonomía misma de ese tráfico, que ha variado sustancialmente y se ha incrementado al tiempo que lo hacía el mercado sexual, sino también su inserción en el contexto de la globalización mundial y de los intereses estatales implicados en las políticas de control de los nuevos flujos migratorios. Coincidiendo con la revolución sexual y las profundas transformaciones que produjo en el seno de las sociedades occidentales, allá por los años 70 del pasado siglo, se abriría paso un cambio esencial en el mundo de las ideas y las prácticas relacionadas con el sexo. Bajo su influencia, la prostitución se distanció de la calle y de los burdeles clásicos para vincularse a la industria del ocio, de lo visual, de la relajación y las diversiones, determinando una importante diversificación de la oferta: saunas, clubs, casas de masaje y de desarrollo del bienestar físico, hoteles, servicios de acompañantes, salones de té, bares con pases de gogó, y una demanda creciente de servicios sexuales cada vez más variados y exóticos, que incrementó la captación de mano de obra extranjera a través de las redes de tráfico. Se trata de un profundo proceso de cambio que se aplica ya no solo por la difusión operada en el mercado de la prostitución, sino también por el incremento de las tecnologías
y la multiplicación de las comunicaciones de toda índole, por la formación de redes internacionales de captación y explotación, a menudo favorecidas por su cobertura fáctica en los países de reclutamiento, por la cifra de negocios en progresivo aumento y el rápido enriquecimiento del sector gracias a sus inversiones de dinero negro en los nuevos paraísos turísticos de Asia o el Caribe. Todo ello ha ido modificando paulatinamente el carácter y la fisonomía de la prostitución, dando paso a la entrada en su concepto del sexo sin acción o de los espectáculos eróticos y la pornografía, provocando una fuerte expansión de sus circuitos comerciales que acabarían dando lugar a verdaderas multinacionales de la industria del sexo. Este nuevo desenvolvimiento de las infraestructuras y las formas de organización comercial del sector de la prostitución ha tenido como consecuencia la internacionalización de la fuerza de trabajo sexual y con ella su movilidad transnacional a través de estructuras de tráfico crecientemente diversificadas y deslocalizadas. Otros factores han contribuido de modo decisivo a configurar la nueva realidad del tráfico. Entre ellos cabe destacar el efecto que sobre las migraciones están teniendo los excesos del neocapitalismo mundial. Bajo un nuevo sistema más unificado y polarizado, con un solo centro mundial, representado por los Estados Unidos, Europa y Japón, que ostenta una posición de supremacía sobre los restantes países, se produce el incremento de unas migraciones internacionales que transcurren bajo el signo de la pobreza y la exclusión. Otra idea clave es que la globalización de la economía y su modelo de desarrollo neoliberal en torno a la supremacía del mercado son en buena medida responsables de la radicalización de las desigualdades existentes entre ese centro y la periferia, produciendo una marginalización y un empobrecimiento progresivo y creciente de sectores cada vez más numerosos de la población mundial que se trasladan a los países ricos e industrializados a la búsqueda de nuevas oportunidades vitales. En ese contexto crecientemente feminizado se mueve y se desarrolla el tráfico con fines de explotación sexual. El informe final de la reunión de expertos sobre explotación sexual, violencia y prostitución, celebrada en Pensilvania en abril de 1991, presentaba el fenómeno de las migraciones femeninas internacionales como uno de los factores determinantes del tráfico de mujeres y niñas. La migración de trabajadores en cantidades importantes facilita el tráfico de mujeres a países del mundo desarrollado y permite que ese tráfico tenga lugar por los cauces legales de una emigración laboral. En ciertos países en desarrollo de escasos recursos que deben reembolsar préstamos del Banco Mundial o de otras instituciones financieras internacionales, los servicios laborales en el extranjero abren el camino para que mujeres y niños vayan a trabajar a otros países a fin de obtener las divisas necesarias para el pago de la deuda, lo que hace que muchas mujeres se encuentren en situación de preprostitución y puedan ser víctimas de proxenetas. Entre las causas de esa feminización de la emigración y con ella del incremento del mercado de la prostitución internacional se cuentan, aparte, la idea mítica propiciada por las imágenes que ofrecen los medios de comunicación acerca del bienestar, la riqueza y las posibilidades de trabajo existentes en los países del primer mundo, la necesidad que se deja sentir en los hogares de los países periféricos, donde es creciente la jefatura femenina sobre la que descansa entonces la obligación de procurar el sustento familiar, la relativa existencia de opciones legales en los países de destino para dedicarse al trabajo doméstico o a sectores de la industria turística que terminan siendo las tapaderas de ese otro tráfico ilegal o los desequilibrios provocados en el país de origen por el creciente desenvolvimiento del turismo de masa y en particular del turismo sexual.
Lo cierto es que hoy en día los mercados de aprovisionamiento de mujeres para el tráfico sexual internacional son por orden cronológico de incorporación ciertos países de América Latina y el Caribe, en especial Colombia, República Dominicana y después Brasil y las Antillas, con destino preferente hacia Europa del Sur, a Italia y España en particular. Asia del suroeste, sobre todo Filipinas, Tailandia e Indonesia, con destino hacia Europa Central y Gran Bretaña, así como Japón, Estados Unidos y Arabia Saudí. África, particularmente Ghana, Zaire, Senegal, Nigeria, Etiopía y en menor medida Marruecos y Argelia, y ya en los años 90 del siglo pasado, los países provenientes de los antiguos países comunistas de la URSS o de Europa del Este, preferentemente Polonia, Rumania o la vieja Yugoslavia. A este estado de cosas está contribuyendo también la unificación europea, así como el proteccionismo y el progresivo endurecimiento de las leyes de inmigración que han acentuado el proceso de marginalización de las inmigrantes al endurecer las condiciones de obtener un permiso de trabajo y residencia para desarrollar una actividad laboral legal y normalizada, facilitando su enclave en los sectores de la economía sumergida y en el mercado ilegal de bienes y servicios. Cuando el fenómeno migratorio se hace progresivamente clandestino e ilegal, las posibilidades de obtener trabajo se reducen sustancialmente, particularmente en el caso de las mujeres, y se incrementan las oportunidades de ser víctima de explotación sexual en el mercado no siempre voluntario de la prostitución. Lo afirma con conocimiento de causa ACICE, cuando señala que esta situación, que vincula uno de los niveles de globalización mundial, afecta por lo menos a un 50% de mujeres representadas por una economía mayoritariamente feminizada de servicios sexualizados y racializados que ofrece servicios del ámbito privado e institucionaliza así el abuso y la explotación. Según datos de hace unos años, la Organización Internacional para las Migraciones estima que el tráfico sexual solo en Europa involucraría a unas 500.000 mujeres procedentes de América Latina, África, Asia y Europa Oriental, y para todo el mundo, las Naciones Unidas realizan una estimación anual de 4 millones de personas. Más allá de la ambigüedad de unas cifras, que no siempre reflejan desinteresadamente la realidad de un tráfico que debiera aparecer siempre vinculado al marco de las migraciones coercitivas no voluntarias, lo cierto es que parece innegable la afirmación de que son muchos y muy poderosos los intereses que bajo la nueva mundialización del capital están implicados en el movimiento internacional de personas que se organiza en torno a una industria fuertemente organizada y de enorme magnitud en la economía global como la de la prostitución. Entre los beneficiarios preferentes de la prostitución, y esta es otra de las ideas clave, están desde luego las organizaciones criminales que han experimentado un imparable enriquecimiento ilegal de esa industria a costa de las personas traficadas y explotadas. No es un secreto que la criminalidad organizada obtiene sus mayores beneficios en situaciones de clandestinidad y prohibición. Lo afirmaba en 1998 la Comisión Europea en su comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo. La explotación sexual de mujeres está en manos de organizaciones delictivas internacionales de una gran movilidad y en constante expansión. Se dice que es uno de los negocios más lucrativos del mundo por encima de otras mafias, también ilegales, con las que mantienen importantes conexiones como las de la droga, las armas, la pornografía o en general el crimen organizado. De 7 billones de dólares anuales hablaban hace ya 10 años las Naciones Unidas y de casi 13 la Organización Internacional de Migraciones. No es de extrañar que haya suscitado la preocupación de los organismos internacionales
y de diversas instituciones de la Unión Europea, empeñadas en combatir la criminalidad que supone una amenaza al orden público internacional. Numerosas iniciativas en ese sentido se contienen en la resolución dictada por la Comisión Europea en diciembre de 1997 en apoyo de la acción común del mismo año y de la necesidad de previsión de sanciones eficaces contra las personas y organizaciones implicadas directa o indirectamente en la trata de mujeres, así como en su comunicación de 1998 en pro del desarrollo de estrategias y medidas, en colaboración con Europol e Interpol, contra los diversos eslabones de la cadena de la delincuencia organizada. De particular importancia en este contexto va a ser, como se verá más adelante, la Convención de Naciones Unidas de 2000 contra la delincuencia organizada transnacional y su protocolo adicional para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, del mismo año, o sea, del año 2000.